Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver el análisis de fuerzas y áreas del ejercicio número 3. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, vamos a ver los datos que teníamos. Era el antepozo, que tenía 3 metros. La altura subrotaria, que era 8.5. Teníamos una densidad del lodo, que era 8.8. Una densidad de lechada, que era 15.5 ppg. Y bueno, las profundidades. La del zapato guía, 103 metros. La de fondo de pozo, 105 metros. Y la del collar flotador, vamos a poner que tiene una profundidad de 91 metros. ¿Ok? Entonces, a diferencia de los anteriores ejercicios 1 y 2, aquí tenemos un zapato guía con un collar flotador. ¿Ok? Esa es la diferencia marcada. Entonces vamos a hacer el análisis de fuerzas y áreas para este ejercicio. Primeramente vamos a tener una fuerza 1 que va a ser ejercida por la columna derechada, que abarca todo lo que está con rojo, y va a ser ejercida en el espesor de la cañería, es decir, va a generar un empuje hacia arriba. Luego vamos a tener una fuerza 2 que se va a generar en el collar flotador, en la parte inferior. Luego una fuerza 3 que es ejercida por la columna o la presión hidrostática del lodo. Luego también vamos a tener una fuerza ejercida por el mismo peso de la cañería. Con esos datos y ese análisis de fuerzas, vamos a determinar entonces la fuerza 1 va a ser aquella ejercida por toda la columna hidrostática. Ok, entonces esa fuerza 1 la vamos a determinar de la siguiente manera. Fuerza 1, F1, va a ser la presión hidrostática ejercida por la columna de lechada, es decir, 0.052 por 15.5, que es la densidad lechada, 0.052 por la densidad lechada, que es 15.5 ppg. La profundidad en la cual se ejerce esa presión, habíamos dicho que era en la columna hidrostática, desde donde empieza el antepozo hasta la profundidad del zapato guía, que es 103 metros. Por lo tanto, tengo que restar a estos 103 metros la profundidad del antepozo sumada a la altura subrotaria. ¿Ok? Eso 8.5 más 3 son 11.5. Por lo tanto, tengo que restarle acá 103 metros, que es la profundidad del zapato guía, los 11.5, que es la profundidad o la sumatoria de la profundidad del antepozo con la altura subrotaria. Esa va a ser la profundidad de la columna o la altura de la columna de lechada. Ok, la altura. Por lo tanto, está en metros, lo tengo que multiplicar por el factor que convierte a pies, por 3.28, pies por metros. Y además tengo que multiplicar por el área donde se ejerce, que es el espesor de la cañería. Esa área la voy a determinar con pi cuarto restando el diámetro de la cañería, que es 30 pulgadas, diámetro externo o OD. Ok, le tengo que restar qué cosa, el I de esa cañería, que es 28.750 o 75 pulgadas. 75 pulgadas, eso lo tengo que elevar al cuadrado. Y ahí obtengo, si hago todas las operaciones, voy a obtener una fuerza de 13.952 libras. Ok, así determino mi fuerza 1. Ahora tengo que determinar mi fuerza número 2. Mi fuerza número 2 es la ejercida en la parte inferior del collar flotador. F2 va a ser ejercida por la
densidad a la lechada, obviamente, porque ahí dentro del collar flotador o debajo del collar flotador va a quedar lechada, ¿vale? Entonces mi F2 va a ser también 0.052 por los 15.5 ppg, que es la densidad de la lechada. 15.5 ppg. ¿A qué altura es ejercida esa presión? Obviamente es ejercida en la profundidad donde está el collar flotador. Tengo que restarle a los 91 metros los 11.5 porque es esa columna hidrostática. Hay que explicar bien esto. La columna hidrostática está ubicada acá, ¿no es cierto? 91 metros. Menos los 11.5 que están acá, si yo soy. Estamos calculando en ese punto. La presión hidrostática en este punto. Hay una fuerza ejercida para abajo, pero también hay una fuerza en esta altura. Entonces esas se anulan. Y puedo calcular la fuerza en el collar flotador. Por eso hallo el 91 menos 11.5. ¿Está bien? Entendido eso, entonces vamos a calcular. Tengo que multiplicar 3.28 para el factor de conversión, convertir a metros por pies. Perdón, no, metros. Entonces 3.28 sobre metros. ¿En qué área va a actuar? Va a actuar en el área interna de la cañería, es decir, todo el diámetro que ocupa la parte interna de la cañería, que es donde está abarcado el collar flotador. Pi cuarto por 28.75 pulgadas. 28.75 pulgadas al cuadrado. ¿Vale? Entonces, si yo hago todas las operaciones, voy a tener que esa fuerza es 136.440. 136.440 libras. 440 libras. Ok, entonces ya tengo mi fuerza número 2. Voy a determinar ahora mi fuerza número 3. Mi fuerza número 3 es ejercida por la columna hidrostática del lodo, la parte interna. Eso va a tener una profundidad de 91 metros. No tengo que restar porque la altura del lodo va hasta la superficie. ¿Está bien? Entonces mi fuerza 3, F3, va a ser ejercida por la columna hidrostática del lodo. 0.052. La densidad del lodo, que es 8.8 ppg. 8.8 ppg. ¿Vale? Luego de eso, multiplico la altura, es decir, hasta el collar flotador bien. 91 metros. ¿Vale? 91 metros. ¿Ya? Entonces está en 91 metros. Lo tengo que multiplicar por los 3.28. 3.28 pies por metros. Además, actúa en el área interna de la cañería también porque está enchufado al collar flotador, ¿no es cierto? Entonces el área va a ser la misma que la anterior. El área donde actúa esa presión es pi cuarto el diámetro interno de la cañería de 30 pulgadas, que es 28,
.75 pulgadas al cuadrado. Si hago todas las operaciones, me va a dar esa fuerza resultante de 88.668. 88.668 libras, ¿vale? Entonces ahí ya tengo todo. La fuerza 3. La última fuerza que me toca calcular sería el peso de la cañería. Y según los datos que nos habían planteado, ese peso de la cañería se lo calcula con el libraje, ¿no es cierto? El peso de la cañería. Puedo decir en el aire. ¿Qué longitud va a tener esa cañería? Va a tener los 103 metros, porque es la profundidad donde está el zapato guía. Entonces, el libraje de esa cañería es 196.1 ppf libras por pie. Por la profundidad o por la longitud de la cañería, que en este caso va a ser 103 metros, por el factor de conversión de pies a metro, que es 3.28 pies por cada metro, ¿vale? Entonces, el resultado de esa operación me da 66.250. 66.250 libras, ¿vale? Y de esa manera he determinado todas las fuerzas ejercidas en la cañería, ¿vale? Entonces ya tenemos toda la fuerza calculada para hallar la fuerza resultante. La fuerza resultante va a ser igual a lo siguiente. Vamos a tener por convención todas las fuerzas que van hacia arriba van a ser negativas y las fuerzas que van hacia abajo van a ser positivas, ¿vale? Aquí la fuerza 1, la fuerza 2 van a ser negativas, peso de la cañería más la fuerza 3 van a ser positivas, entonces va a ser menos F1 menos F2 más el peso de la cañería y la fuerza 3. Entonces, si yo hago la sumatoria de todas las fuerzas, determino que mi fuerza resultante va a ser 4.526 libras. 4.526 libras, ¿vale? Entonces ya tengo todo el análisis de fuerza diaria. Esa sería mi fuerza resultante. 4.526 libras. Bien, ahora haremos la secuencia operativa para este caño guía. Pero en este caso tenemos que cementar el caño con zapato guía. Vamos a poner aquí zapato guía y collar flotador, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser bajar el zapato, no flotador en este caso, el anterior era flotador, este va a ser un zapato guía de 30 pulgadas, vamos a cambiar acá 30 pulgadas, más una pieza de caño de 30 porque es más una pieza, la anterior era X pieza, en este caso es una pieza de cañería de 30 porque va a ir anexado al collar flotador. Una pieza de cañería de 30 pulgadas de 196.1 ppf. El grado de esa cañería va a ser J55, la anterior era K55. Muy bien, J55.
el ID de la cañería de 30, habíamos dicho que era 28.750 pulgadas. ¿Hasta qué profundidad? Pero aquí tengo que añadirle más el collar flotador, porque a diferencia del anterior no teníamos collar flotador. Entonces aquí sí tenemos collar flotador, más el collar flotador, más X piezas de cañería que van a ir después del collar flotador. X piezas de cañería de 30 pulgadas, 196.1 ppf, J55, J55 de ID 28.750 pulgadas hasta los 103 metros. ¿Hasta dónde? Hasta los 103 metros. Hasta 103 metros, ¿vale? Bueno, después de haber bajado la cañería, como hicimos el análisis de fuerza, no salió negativa, entonces no es necesario colocar orejeras. Por lo tanto, va a ser de la misma manera que el anterior. Se va a bajar por el interior, bajar cañería, de la cañería bajar el stinger de 4 pulgadas por 3, más drill pipe de 5,5, en este caso sería de 5 nomás, para este ejercicio, no de 5.5. Cambiaríamos las dimensiones del oder del drill pipe con el cual se bajará, va a ser 4.276 del diámetro interno. ¿Hasta qué profundidad? Hasta los 91 metros, que es donde está ubicado el collar flotador, ¿vale? Entonces ya tenemos el paso número 2. El 3 es colocar un side entry como el anterior nomás, conectar al top drive y la salida lateral a la línea de unidad de cementación. El paso 4 es proceder a enchufar el stinger en el zapato asentando peso más o menos 500.000 libras, establecer con bomba el equipo y verificar el sello del stinger. El paso 5 es circular y acondicionar propiedades radiológicas del lodo y paralelo a este paso probar las líneas superficiales. El paso número 6, con el lodo ya acondicionado, cerrar la línea top drive y abrir la salida lateral a la unidad de cementación. Con la unidad de cementación, bombear los preflujo o agua en este caso, bombear los preflujo o agua, más en este caso varía el volumen de lechada. Nosotros calculamos para el ejercicio número 3 un volumen de lechada de 279 barriles de lechada de una densidad de 15.5 ppg, preparados con, el anterior fue 271, este fue preparado con 1121 sacos de cemento clase A. El volumen de agua utilizado para preparar esta lechada fue de 165.9 barriles de agua, y la cantidad de sacos de cloruro de calcio para este volumen fue de 23 sacos de cloruro de calcio. Luego de esto, desplazar, en el anterior habíamos dicho que se desplazaba la mitad, el 50%, ¿no? En este caso puedo desplazar el 100% del volumen, es decir, con 5.3. Desplazar con 5.3 barriles de lodo y directamente desenchufar el stinger. Ya no hago este paso de dejar caer lechada, ok, debido a que tengo un margen de seguridad
para evitar contaminar la lechada en el zapato. O sea, tengo una altura de lechada un poco más amplia que el anterior ejercicio. El paso 9, desconectar las líneas de la unidad de cementación, apartar el side entry y conectar al top drive. Y el último paso sería con bomba del equipo circular para la limpieza del pie y por último sacar la herramienta de la superficie. De esta manera hemos resolvido el ejercicio número 6. Espero que te haya servido. Comparte, dale like con alguien que le pueda servir. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.